Hola, ¿cómo será la vida de alguien después de que ha aceptado a Cristo como su Salvador y ya ha sido justificado? ¿Será que esa persona sigue igual que antes, solo que ahora es salva? ¿O habrá algún tipo de cambios? Y si hay cambios, ¿cómo serán esos cambios? En realidad, les podré decir que esa persona ha nacido de nuevo, ya hablando en términos espirituales, y ya no es la misma persona. Ahora es una persona apartada para Dios. En este estudio veremos lo que significa ser apartados para el Señor. Haré una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre Santo, amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, porque nos permites poder volver a estudiar tu santa palabra por medio de estos estudios virtuales. Te ruego, Padre, que tú nos guíes en este estudio, Padre. Ayúdanos a entender tu santa palabra, Padre, y no solo escuchar lo que tienes que decir para nosotros en este día, Padre, sino ayúdanos a saber poner todas estas cosas en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Bendice a cada uno de los que escucha este mensaje y te ruego por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora hemos estudiado tres aspectos importantes de la salvación del hombre. Hemos visto la culpabilidad del hombre, también vimos previamente el arrepentimiento y la fe, y finalmente vimos el tema de la justificación del hombre. Pero después de haber obtenido la salvación y haber sido justificados por Cristo, ¿qué sigue de nuestras vidas aquí en la tierra mientras seguimos aquí? ¿Será que todo sigue igual? ¿Y seguimos haciendo y viviendo y pensando de la misma manera que antes? Pues en realidad no seguimos igual, pues ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Y ahora el cristiano vivirá un proceso llamado la santificación. Quizá la santificación es la doctrina en la Biblia más mal entendida. Algunos consideran que es imposible ser santos aquí en la tierra. Pero en realidad la palabra santo significa apartado. Entonces la palabra santificación significa hacer santo o poner aparte para Dios. En otras palabras, sería purificar o consagrar. En el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos nos presenta la santificación como una vida apartada para Dios en el poder del Espíritu Santo. Y quizá en estos tiempos que vivimos en una era donde nos rodean muchas cosas e ideas del mundo que exaltan tantas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, es conveniente que estudiemos esta doctrina de la santificación. Según este pasaje que escribió el apóstol Pablo, veamos algunas enseñanzas sobre la santificación al preguntar qué es la santificación. Veamos pues los primeros 4 versículos de este pasaje, que dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que hay la oportunidad de no ser condenado eternamente. Según el primer versículo, ¿cuál es el requisito para no sufrir esa condenación? Dice ahí estar en Cristo, lo cual es andar en su espíritu y ser libres de condenación. Notemos que este capítulo se menciona mucho dos palabras: la palabra carne y la palabra espíritu. El cristiano tiene la opción de andar en la carne o andar en camino en el espíritu. Y tal vez se pregunten, ¿qué significa eso? ¿O cómo se ve eso en vida real? Andar en carne es vivir de acuerdo con la naturaleza y los gustos de este mundo, que no reconocen a Cristo. Es pensar y vivir de acuerdo con lo que el mundo dicta. Y en sí es vivir de acuerdo a la vieja naturaleza de uno, antes de haber aceptado a Cristo o haber nacido nuevo en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es vivir de acuerdo con la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo.
El andar en la carne debe ser una experiencia que pertenece al pasado, antes de ser cristiano. Y el andar en el espíritu es vivir en el presente y el futuro para el verdadero cristiano. Es tener una experiencia centrada en el Señor, no en nuestra propia voluntad, sino con la dirección del Espíritu de Dios. Según estos versículos, la respuesta a nuestra pregunta, ¿qué es la santificación? Es que la santificación es andar en el Espíritu. Pero luego, ¿qué más es la santificación según este pasaje? Leeré lo que dice Romanos 8 del 5 al 9, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El hombre siempre tiene que pensar, ya sea en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Como ya vimos, vivir en la carne es ocuparse solo de aquellas cosas que gustan de la naturaleza humana pecaminosa. Y así el hombre hace lo que quiere, como quiere. En otras palabras, todo va en base a sus propios deseos. Quizá muchas personas en sus propios pensamientos digan que no importa lo que hagan con tal de no hacerle mal a nadie. Pero según este pasaje, ¿qué dice que no agrada a Dios? Veamos aquí que los designios de la carne son enemistad contra Dios y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es que cuando el hombre solo pone en su corazón las cosas de la naturaleza humana, no puede agradar a Dios. También vimos que andar en el Espíritu de Dios es hacer de Cristo el Señor de nuestras vidas. Es no tener mente ni deseos propios. El cristiano verdadero se basa únicamente en la ley de querer hacer la voluntad de Cristo. Es buscar, complacer y agradar a Dios en todo. Dice el versículo 5 que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sí, es necesario tener el Espíritu de Dios, pues nos da evidencia de que somos hijos de Él. Entonces vemos en estos versículos que la santificación es vivir en el Espíritu. Pero ahora, ¿qué más es la santificación? Veamos lo que dice Romanos 8 del 10 al 13, que dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué difícil es vivir actualmente en nuestra sociedad, donde todo lo desagradable al Señor se ve a los ojos del mundo como valores dignos de imitarse, como por ejemplo responder mal por mal, tener relaciones sexuales pervertidas, diversos tipos de adicciones, egoísmos y muchos más. Tristemente, así es el mundo en que vivimos y nos rodea constantemente, casi a donde sea que miremos. Es difícil para aquellos que no saben lo que Dios nos ha provisto para vivir una vida santa apartada del mal. Pero los cristianos tenemos por lo menos 3 provisiones para ayudarnos a vivir en esta situación, para vivir una vida santificada. El primero está en Salmo 119, versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí vemos que la palabra de Dios nos da claras instrucciones de vida. La número 2 es la continua petición de Cristo a Dios por nosotros. Como dice allá en Romanos 8:34,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y finalmente, la tercera provisión la tenemos aquí en nuestro pasaje. ¿La pudieron notar? El versículo 11 dice, por su Espíritu que mora en vosotros. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo en nosotros, no sería posible una vida apartada para Dios. El Espíritu Santo está continuamente impulsándonos a hacer la buena voluntad de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Dejarle tomar el control de nuestras vidas totalmente y absolutamente y dejarnos ser guiados por Él. Y según este pasaje, vemos otro ministerio del Espíritu Santo, lo cual es hacer morir en nosotros las obras de la carne, como vemos en el versículo 13, que dice, el Espíritu hace morir las obras de la carne. En otras palabras, si nosotros no hacemos morir el pecado nos llevará a la muerte espiritual. Pero también necesitamos considerar nuestro cuerpo bajo el Espíritu de Dios. El cuerpo fue creado por Dios y es bueno. Mas cuando se usa para pecar, es necesario hacer morir esos actos que se oponen a la santificación. Entonces, aquí vemos en esta porción bíblica que la santificación es control. En el Espíritu. Y finalmente veamos una última cosa que es la santificación. Veamos lo que dice Romanos 8 del 14 al 17, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En estos últimos versículos el apóstol Pablo demuestra una confianza absoluta en que cuando el Espíritu Santo nos controla, hace posible una vida de victoria y santidad para el cristiano. Además nos da la seguridad de ser hijos de Dios. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí vemos que no vamos solos, sino que nos promete ser guiados. Y aparte el versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto nos da una gran seguridad y confianza cuando su mismo espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos sus hijos. Y ahora sabemos que hemos sido adoptados como hijos de Dios con todos los privilegios. Y según el versículo 15, ya no somos esclavos del pecado, sino que podemos clamar, Abba, Padre. Hay un gran privilegio al llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es este privilegio en relación con Dios, según el versículo 17? ¿Y cuál es el privilegio en relación con Cristo? Ciertamente seremos herederos y coherederos con Cristo. La santificación es seguridad en el Espíritu. Ahora, notemos que no vamos a alcanzar la perfección o santidad completa como humanos hablando terrenalmente, sino será un proceso a lo largo de nuestras vidas. Y la perfección llegará hasta que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Ese proceso se llama santificación y es necesario avanzar hacia esa perfección. Es un desarrollo gradual con la ayuda del Espíritu Santo. Dios quiere que todos los que hemos creído en Él seamos santos como Él es santo. Solo queda reflexionar en cuáles son algunas cosas en tu vida que sabes que no agradan a Dios. ¿Y qué podrás hacer al respecto para quitar de tu vida esas cosas que no agradan a Dios? Espero que andemos, vivamos, seamos controlados y tengamos seguridad en el Espíritu hasta nuestro encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, por estos momentos que nos permitiste de estudiar tu santa palabra y aprender un poco más sobre esta doctrina de la santificación. Ayúdanos, Padre, a tener estas convicciones firmemente en nuestros corazones y saber poner todo esto en práctica, Padre. Y a la vez buscar, Padre, seguir queriendo
agradarte por medio de nuestra vida diaria, Padre, al andar, vivir de acuerdo con el Espíritu, Padre. Y también, Padre, dejarnos controlar por tu Espíritu, Padre, y también tener esa seguridad firme de que somos hijos tuyos, Padre. Ayúdanos, Padre, a buscar la santidad cada día de nuestras vidas, Padre, y agradarte por medio de todo lo que hagamos, siempre dando buen testimonio, Padre, en donde quiera que estemos, Padre. Y de esa misma manera, Padre, poder ser útiles, Padre, a presentar el Evangelio a las personas que no te conocen, Padre. Y Padre, te ruego que si hay alguien, Padre, que aún no ha hecho una decisión por ti, que tú toques su corazón en estos momentos, Padre, para que ellos tomen la mejor decisión de sus vidas para poder obtener la salvación, Padre. Te ruego, Padre, que seas con nosotros, Padre, siempre nos protejas, Padre, y también por el perdón de nuestros pecados. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.